quiero hablar de Lean Startup, algo que fue muy popular en la década del 2010 al 2020 y un gran tema, y que ahora vemos en el hype cycle que va decayendo, pero es interesante ver y conocer cuáles eran esas prácticas y por qué eh, empezaron en el terreno del emprendimiento y de repente lo veíamos como una práctica esperada y pensada en el terreno de la innovación. Y eh, empezar a buscar de dónde comenzar a hablar de Lean Startup, pues me encontré el post original de Eric Rice, donde él explica cómo llega justamente a este término de Lean Startup y la visión que él tenía de cómo esto era la opción y la alternativa para empezar una empresa, una startup, un emprendimiento de muy alto impacto, con el mejor manejo de los recursos y en el menor tiempo. De ahí venía justamente este concepto de ser lean, de aprovechar muy bien el tiempo y los recursos para hacerlo. Esto ocurre allá en el 2008, es cuando Eric Rice publica este libro que se llama The Lean Startup, donde él comienza a explicar todos los principios que hay justamente detrás de todo esto. Me llama mucho la atención. Él en ese entonces pues proponía esta metodología que primero obteníamos justamente estas ideas de lo que queríamos resolver para nuestros clientes, y luego inmediatamente nos lanzábamos a construir una primera versión y como pueden ver ahí habla de código porque pues, estamos hablando del 2008 y es el boom de justamente de las startups basadas en software. Entonces inmediatamente era lanzarnos a construir una primera versión de esto que podía justamente solucionar un pain justamente en los usuarios. Creábamos esa primera versión y es de ahí donde proviene la popularidad de los hackatones, por ejemplo. Había un problema o una vertical donde se veía que había una oportunidad o había un interés de invertir o un interés de buscar soluciones. Entonces se lanzaba el hackatón y en un fin de semana me tocó estar ahí en diferentes roles en hackatones, donde empezábamos el viernes a las 6 de la tarde y ahí se armaban equipos y se conocía gente y se hablaba de la problemática y de manera continua desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo por la tarde estábamos tanto desarrollando código, desarrollando interfaz, desarrollando experiencia de usuario, desarrollando potencial modelo de negocio, todo eso en un periodo muy corto de tiempo, mucho resultado de justamente este tipo de experiencias. Entonces nos lanzábamos directamente al código, eso la mañana del sábado, la tarde del sábado ya estábamos mostrando esa primera versión a algunas personas y empezábamos a medir la respuesta, el impacto, si les interesaba, no les interesaba. Obteníamos esos datos y con eso aprendíamos y refinábamos y lanzábamos nuestra nueva idea. Esto en 2008 se parece seguramente a algo que ya conoces y es que justamente en ese mismo año de 2008 Tim Brown publicó acerca del design thinking por primera vez en el Harvard Business Review. Y la idea original de Tim Brown para el design thinking era muy similar a esto que justamente Eric Rice propuso, Eric Rice para el mundo del software y Tim Brown para el mundo del diseño, que era, Tim Brown hablaba de, empezábamos justamente en la inspiración, cuál es ese problema que queremos resolver para los usuarios, beneficiarios y clientes. Y luego nos íbamos a la etapa de ideación, pero la etapa de ideación concebida como un diseñador, donde había la visualización, la representación, pero también ya el prototipado rápido de soluciones, que inmediatamente esas soluciones las implementábamos para
a manera de prototipos que se iban refinando a lo largo del ciclo con la intención de aprender de ese prototipo y reiniciar el ciclo. Ya fuera creando una nueva solución, si la solución no había sido deseable, factible, viable, y seguir en la inspiración o regresar a justamente la ideación, a refinar sobre esa idea que se había justamente probado. Entonces, a mí siempre me pareció muy, muy interesante cómo en el mismo tiempo, ¿no? Estas dos personas contemporáneas en lugares cercanos estaban teniendo esta idea muy similar y cómo se aplica y cómo uno iba muy a explicarlo de una manera muy para gente del mundo del software y otro para justamente el mundo del diseño. Pero bueno, además de cómo este ciclo de Lean Startup tiene esas similitudes con lo que era el espíritu original de la iteración dentro del Design Thinking, el Lean Startup se basa en estos ciclos cortos, donde todo el tiempo estás generando una nueva función que genera beneficio para los usuarios y los potenciales clientes. Y ahora hablo de clientes porque en el propio post de Eric Rice habla él de cómo una de sus inspiraciones fue el concepto del Customer Development de Steve Blank. Y creo que hoy más que nunca, y sobre todo si ya viste el video de efectuación, eh, conecta muy bien, ¿no? Esta tendencia de la efectuación y el volver a poner atención en esta manera de innovar que es la efectuación. Si regresamos 2 décadas atrás, o más de 2 décadas atrás, a volver a ver lo que Steve Blank hablaba como el proceso del Customer Development. Y Customer Development después fue una base muy importante para lo que fue el Lean Startup. Entonces, yéndome mucho más atrás, primero hablando de Customer Development y Customer Discovery y Customer Development, son esos dos términos que se usaron. Eh, Steve Blank proponía que había dos fases. La primera fase, la que habla del lado izquierdo de la pantalla ahorita que dice Iteration, un momento donde primero estábamos descubriendo las necesidades del cliente, las necesidades de los usuarios e íbamos desarrollando la solución, la mejor solución para ellos. Íbamos buscando el product market fit. Y todo ese proceso era iterativo. Es lo que en el mundo de las startups le dicen y pivoteamos, y de ahí viene ese mucho pivot, pivot, pivot. Pivoteamos todo el tiempo buscando el mejor match que nos pueda ayudar a resolver la necesidad, pero también en esas iteraciones, en ese pivotear, también había una refinación del modelo de negocios, ¿no? Íbamos mejorando también la manera como podíamos llegar a capturar valor conforme íbamos encontrando el set de características y la solución ideal. Entonces, comenzábamos en el Customer Discovery y se me hace muy interesante pensar en dónde es donde empezamos. Pues lo primero que tenemos que hacer es descubrir dónde puede haber clientes. Y es una manera muy diferente tal vez de pensar y de concebir inclusive el diseño, ¿no? Que pensamos primero en el usuario, a quién queremos beneficiar, a quién queremos atender, en qué sector. No, primero desde una manera más funcional y pragmática, donde hay una oportunidad de obtener clientes. Y ese es el Customer Discovery. Y hacemos hipótesis acerca de lo que la gente necesita. En el proceso de Customer Validation prototipamos. Ahí hay mucho prototipar para tratar de encontrar justamente lo que mejor resuelve las necesidades. Le ponemos a eso también un potencial modelo de negocio, un precio, una renta, cualquiera que pueda ser el modelo de negocio, para regresar
con los potenciales clientes y mostrarles, oye, la necesidad de la que platicamos o de la necesidad que sé que tienes, esto es lo que yo puedo ir justamente proponiéndote, esto es justamente lo que yo puedo con mis habilidades, recursos, conocimientos, las tecnologías actuales, lo que yo te puedo ir justamente proveyendo. Y es un ciclo, ¿no? Que va una y otra vez. Si en el Customer Discovery, con nuestro prototipo y propuesta y modelo de negocio, encontramos que ya encontramos una buena solución, bueno, podemos ver cómo mejorarla antes de lanzarla al lado derecho de la gráfica, que es el lado de la ejecución, y si no, pues tenemos que seguir iterando, buscando un nuevo conjunto de funciones y características que mejor atiendan justamente lo que el cliente necesita. Ya que encontramos el Product Market Fit, pues ya podemos saltar al lado derecho y lanzarnos a la ejecución. En el momento de Customer Creation, pues es totalmente orientado a ya tengo un producto, entonces cómo lo lanzo. Y ahí ya es donde vienen conceptos como el growth hacking, de cómo puedo tener estrategias de marketing y de lanzamiento que lleguen a mi nicho adecuado o a grandes cantidades de potenciales clientes para luego lanzarnos al company building. ¿Cómo puedo formar un equipo, formalizar mi operación y más que formalizar, hacerla más eficiente y efectiva para poder escalar de manera exponencial, que era algo de lo mucho que se soñaba y se buscaba en aquellos años, de lo que se hablaba mucho. Entonces, con este ciclo del Customer Development, ahora si lo combinas con esto, estamos conociendo al cliente, obtenemos ideas de cómo atender al cliente, probamos, ¿no? Este es como el lado izquierdo del Customer Discovery, donde estamos pivoteando en este ciclo que propuso después Eric Rice, antes de lanzarnos al otro lado del ciclo, que es el de ejecución, de que ya propiamente construir la propuesta y entregarla de manera continua y eficaz. Hoy en día, pues se conecta mucho esto del Lean Startup con este otro concepto de Lean Canvas y el Business Model Canvas y los Empathy Map y los Jobs to be Done y Pains and Gains. Hay muchas herramientas ahí que ya comenzaron a compartir justamente diseñadores y emprendedores, y eso siempre me ha parecido una combinación muy interesante de cómo combinan estas herramientas y esa conexión que siempre hay. Como pueden ver, son cosas que surgieron de manera contemporánea, ¿no? Surgen como al mismo tiempo. Entonces siempre hay esa conexión muy interesante del Lean Startup con el Design Thinking, que fueron evolucionando y esparciéndose juntos por el mundo. Voy a dejar los recursos, os recomiendo esta página del Lean Foundry, donde se puede encontrar Lean Canvas, que es un buen lugar también para comenzar a describir el problema y potenciales soluciones y características y comenzar a planear un primer prototipo, entre otras muchas herramientas que seguramente ya conoces, como el proceso del Lean Startup. Entonces, espero que te haya sido interesante conocer de dónde proviene esta idea y este concepto del Lean Startup, y desempolva, busca de nuevo todas estas herramientas y anímate a emprender de manera rápida y ágil.